Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a UNIS Business School. UNIS Escuela de Negocios tiene a bien compartir con sus profesores, alumnos, alumni y participantes que se han inscrito a través de nuestras redes sociales a la conferencia Empresas Familiares, Éxito, Armonía y Continuidad en el Tiempo. Para lo anterior, tenemos el gran honor de contar con el profesor Ricardo Aparicio Castillo, quien es director del área de factor humano y director del área de empresa, familia y PADE Business School. Nuestro conferencista, a su vez, es candidato a doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, UNAV, con la tesis La sucesión en la dirección general desde la perspectiva del fundador en empresas familiares mexicanas. Actualmente es consultor en empresas familiares, consultor en comportamiento humano en empresas como Mave, Liverpool y Grupo Bocar. Consejero en varios consejos de familias empresarias. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 120 minutos. Posterior a ello tendremos un espacio de preguntas, las cuales podrán escribir en el chat en el transcurso de la conferencia, mismas que se realizarán en su momento oportuno. Previo a dar inicio a la presentación, UNIS Escuela de Negocios agradece profundamente el apoyo brindado a Altavista con su donación, la cual es una casa de retiro fundada en 1959 que cuenta con 42 habitaciones y recibe alrededor de 2.000 personas anuales para participar en cursos, retiros y convivencias organizadas por la prelatura del Opus Dei. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia con el profesor Ricardo Aparicio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jorge, no sé si quisieras tú comentar algo más, si no, pues damos inicio como lo han anunciado. Adelante, Ricardo. Bueno, pues Jorge, Luis, agradezco mucho la oportunidad de pues compartir con ustedes ideas que hemos desarrollado en el Centro de Investigación para Familias de Empresarios BBVA, que también tengo el gusto de dirigir. Y bueno, simplemente pues compartir la charla con ustedes. Nada más aclarar que, bueno, estamos planeando hablar por 80 minutos, hora 20, y pues esto, en cualquier momento en el chat pueden ir poniendo sus preguntas, con todo gusto compartir esta sesión. Me voy a permitir presentar las filminas. Con todo gusto se las haré llegar por los canales oficiales de la UNIS. Y bueno, vamos a hablar de empresas familiares, de familias empresarias, cómo lograr este éxito, esta continuidad, esta armonía. Simplemente antes de iniciar quisiera decir que, bueno, ojalá en un futuro pueda visitar su hermoso país. He de confesar que sí he estado en Guatemala, pero un pedacito y un momentito. Con mi familia visitamos las lagunas de Montebello, del lado de México, en Chiapas, y justo ahí está la frontera. Entonces, bueno, pues cruzamos del lado de Guatemala, estuvimos en un mercadito que había ahí y nos tuvimos que regresar, ¿no? Pero bueno, sin duda un hermoso país y me da mucho gusto compartir con ustedes estas ideas. Sería interesante empezar platicando de las empresas familiares en el mundo. ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Qué habría que decir? Bueno, son relevantes sin duda en términos de número. A nivel del continente americano estamos hablando de 90 a 98%. En Estados Unidos se hablan de 90%. En México hablamos de 95, 98 y yo creo que lo mismo ocurre en el resto de Sudamérica, de Centroamérica. Al menos en México hay más de 5 millones de unidades económicas, empleando a 27 millones de personas. Esto en el 2012. Entonces, por número, las empresas familiares son sin duda mayoría. Son una fuente de riqueza, de empleo, de generación de oportunidades muy importante, sin duda. A nivel mundial se habla de que
pues digamos, el 50% del PIB mundial se genera por empresas familiares. Estamos hablando de todo el mundo aquí, pero son ideas. Pero sin duda hay características que las hacen distintas de las empresas no familiares. Una es la estabilidad. Se ha visto a lo largo del tiempo, y eso no hay duda, que las empresas familiares cuidan más los activos, los clientes, a la gente. ¿Por qué hacen negocio las empresas familiares? Porque se conoce al dueño, hay confianza, pues por supuesto se cuidan mucho pues los detalles, la calidad, el nombre, que muchas veces está, el nombre de la familia, que muchas veces está en la propia marca. Y una cosa que es muy interesante, las empresas familiares suelen ser más rentables. Y esto hay varios estudios en Europa, en Colombia, aquí en México, de colegas que han analizado las empresas familiares que cotizan en bolsa, cómo se desempeñan contra las no familiares. Y normalmente las familiares salen mejor evaluadas, las que cotizan en bolsa. Pero bueno, se ve que ahí hay una mucha mayor generación de riqueza, muy probablemente por lo previo, porque cuidan mejor los activos, a los clientes, a sus empleados. Y bueno, vamos a hablar de empresa familiar, que es ¿no? Son muy importantes. Bueno, listo, hay que entender mejor cómo funcionan. Pero bueno, ¿qué es una empresa familiar? Y aquí les he de decir que en el mundo académico casi hay tantas definiciones como investigadores. Pero bueno, tratando de llegar a algo que tome en cuenta lo que todo el mundo comenta, y es una definición propia que nos gusta usar aquí en el IPADE, decimos que es aquella en la que el control accionario está en manos de pocas familias. Evidentemente, la familia es propietaria de las acciones de la empresa. Y hay una proporción significativa de su patrimonio invertida en la empresa. Entonces aquí hay un doble vínculo económico, si lo quieren ver así, ¿no? Por un lado, quién posee las acciones de la empresa, y por otro lado, ese patrimonio, esa riqueza que se va generando, pues muchas veces está precisamente de manera significativa invertida o retenida dentro de la empresa. Claramente hay una influencia de la familia por las relaciones familiares, ya que varios de sus miembros dirigen la empresa. Entonces, esta dinámica familiar está presente en la empresa porque pues claramente sus dirigentes líderes pues tienen esta relación familiar que llevan también al ámbito de la empresa. Y estos vínculos familiares son un factor decisivo en esa sucesión directiva. O sea, ¿quién va a dirigir la empresa hacia adelante? Pues está muy relacionado con si es o no es miembro de la familia. Normalmente lo que yo me he encontrado es que para dirigir al menos en una segunda acción la empresa familiar hay que ser parte de la familia. Ya conforme va pasando el tiempo esto puede ir variando, pero sobre todo primeras claramente, ¿no? Cabeza de la familia, segundas normalmente es un hermano, una hermana. Para la tercera generación ya puede empezar a haber cierta variación, cuartas, quintas generaciones se abre, pero los vínculos familiares son un factor siempre decisivo, sobre todo en esas primeras sucesiones. Y un quinto punto es esta intención de que la familia continúe como propietaria de la empresa, ¿no? Esta idea de futuro, de continuidad, de transmitir esa propiedad, esa dirección, esa empresa a las siguientes generaciones, y que esto continúe por muchas generaciones más. Cuando uno ve esta definición, pues no deja uno de pensar, oye, bueno, pues a ver, hagamos la prueba, ¿no? ¿Qué podemos decir que es una empresa familiar? Y entonces está la típica empresa de un fundador, de un emprendedor, de un empresario. ¿Y quién controla las acciones? Pues esa persona, ¿no? en porcentajes muy altos. Y cuánto dólar, quetzal, peso, la moneda, ¿no? que sea de euro,
Se gana, ¿dónde se invierte? Pues en la empresa, ¿no? Reinvertir, reinvertir, reinvertir. Entonces, oye, ¿dónde está todo su patrimonio? Pues en bodegas y en máquinas y en equipo y tal. Oye, esa preeminencia como padre se lleva también a la empresa, pues muchas veces sí. ¿No? Y la empresa se va a la familia, y entonces las juntas de consejo son en la mesa los domingos platicando, ¿no? Entonces claramente hay una muy grande influencia en la familia. Claro, ¿quién va a decidir quién va a seguir? Pues ese fundador, esa fundadora. Yo tengo las acciones, yo decido quién sigue. Y esa persona quiere que su familia continúe el negocio, pues por supuesto que sí, ¿no? Y esa es como la típica empresa familiar. Pero pensemos en una empresa muy grande, ¿no? A ver, pues tenemos aquí en México esta América Móvil del señor Slim, que está en toda Latinoamérica ofreciendo servicios de telefonía y de todas estas cosas. Oye, ese señor controla América Móvil, pues no es dueño de todas las acciones, pero tiene una parte de control con lo cual la maneja. Y toda la fortuna del señor Slim está invertida en esa empresa, pues claro que no. Tiene otros negocios, bancos, cadenas de tiendas y una constructora. Oye, pero si perdiera esta empresa le dolería, sin duda le dolería, pero bueno, no todo está ahí metido. Oye, las influencias, la familia influye en cómo se maneja el grupo América Móvil, claramente. No desde la dirección, no desde la ejecución o la operación, pero sí ya desde el gobierno. Claramente hay una influencia, no tanto de operar, insisto, sino de gobierno, pero claramente en los consejos está presente la familia. No solo don Carlos, sino también varios de sus hijos. Oye, es el siguiente director de América Móvil, bueno, ni siquiera es miembro de la familia Slim hoy en día. Y tendrán mucho que decir, sí. ¿Influirán en quién será el que sigue? Por supuesto, pero no necesariamente hoy en día es una familia. Oye, ¿quisieran que este negocio continúe en las siguientes generaciones? Pues muy probablemente sí, ¿no? Aunque claro, la propiedad se va a seguir diluyendo. Oye, ¿América Móvil es una empresa familiar? Pues cumple con las definiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esta definición cabe una variedad muy amplia de empresas familiares. Entonces, hay una frase que se suele escuchar en los ámbitos académicos. Cuando has visto una empresa familiar, has visto una empresa familiar. ¿Por qué digo esto? Porque las soluciones que cada empresa familiar tiene que encontrar son únicas, ¿no? Lo que voy a platicar durante esta hora y 10 que queda, pues aplica a todas y en estricto sentido quizá ninguna, porque compartimos características comunes, como vemos en la definición, pero ¿cómo se desenvuelve esto? ¿Cómo son esas relaciones ya familiares de uno a uno? ¿Qué tipo de negocio y cómo eso influye las relaciones que se van dando? ¿Cómo será ese siguiente paso? Pues cada familia lo define y podemos encontrar infinidad de historias de situaciones distintas, ¿no? Oye, todas las empresas familiares es un hijo o una hija la que lo dirige. No. Aquí en México tenemos el caso FEMSA, que es un embotellador muy importante de Coca-Cola, que quien dirige la empresa es uno de los yernos del fundador. No tuvo puras hijas, ¿no? Y bueno, pues ninguna se interesó, pero sí, una se casó muy bien y es el yerno el que dirige y ha hecho crecer aquello de manera impresionante. Pero entonces hay situaciones de todo tipo que nos podemos ir encontrando, ¿ok? También otra cosa que comparten las empresas familiares claramente es el reto del paso generacional. ¿Qué observamos? Y esto es a nivel del mundo. Pasa igual en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia. De 6 empresas familiares de primera generación, ¿cuántas suelen pasar a segunda generación? Una tercera parte. 2 de cada 6. Oye, ¿qué le pasó a las otras 4? Se esfumaron. Algunas sí, no todas.
Otras se dividen y pasan a una condición como de primera generación. Y pues el negocio, dos hermanos, no se pusieron de acuerdo, pues tú te quedas con una parte, yo me quedo con otra parte, y yo con mi parte, pues ahora la manejo como si fuera fundador, porque soy la única cabeza ahí y yo decido y hago y vivo y todo. No me tengo que entender con ningún hermano como socio. Esa empresa, si bien es la segunda generación, como es parte, toma características de primera generación. Hay empresas familiares que se venden, ¿no? Entonces no pasó a esa segunda generación la empresa porque ya no son propietarios de esa empresa, la vendieron. La empresa sigue, pero no en manos de esa familia. Entonces, eso en términos de la continuidad que veíamos que es importante, pues no se dio, no se. Efectivamente hay algunas que pues no se logró manejar adecuadamente y simplemente pues no sobreviven ese paso generacional y quiebran, ¿no? Entonces, bueno, no es que la empresa en sí desaparezca, sino que cambia de mano, se divide o sí se puede tener problemas. Y a tercera generación, una. Por eso empezamos con 6, porque al final había que terminar con una, ¿no? Porque fuera un circulito completo, ¿no? Pero fijémonos el tema, ¿no? Un 15%, más o menos, 16%, logra llegar a una tercera generación. Entonces, sí el tema del paso generacional, cómo preparamos a la familia para estos momentos, se vuelve muy importante. A ver, y no solo las estadísticas, diría uno, pues esto es reciente, ¿no? Es que ese es un fenómeno ahora, ¿no? Por ser millennials o qué cosa, nada de eso. Cuando uno va escuchando estos refranes, son muy antiguos y los podemos encontrar en prácticamente todos los idiomas, en italiano, en inglés, en español. A ver, no se lo carguemos a alguien no es generacional, nada. Es como con natural a la propia empresa familiar. Entonces, ¿no? Hay que superar claramente este tema que insisto, ¿no? Tiene mucho tiempo esto. A través de las generaciones del tiempo, estos refranes no se crearon ayer. Entonces, esto implica, ¿no? Y da a entender que efectivamente hay esta situación. Y yo creo que ante estos retos, yo lo que me he enfrentado, lo que he visto es que hay un dilema. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos para que las cosas funcionen? ¿Cómo hacemos para que los pasos generacionales sean exitosos? ¿Cómo hacemos para que las relaciones familiares en la empresa sean adecuadas? Hay este dilema. ¿Hay que desfamiliarizar a la empresa o empresarializar a la familia? Suena trabalenguas, suena así como pues, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Pero me parece interesante hacer esta pequeña reflexión por a veces las estrategias o la forma de abordar los dilemas propios de las empresas familiares. Entonces, esto de desfamiliarizar a la empresa. Oye, pues si parece que esto de que la familia se vincule a la empresa hace que la empresa no continúe, pues saquemos a la familia. Y pues puede ser así como una solución fácil de corto plazo, ¿no? Pues si yo la dirijo solo y no me tengo que entender con nadie más, pues yo no tengo que andarle viendo la cara a nadie y listo. Hay veces que se da este tipo de soluciones. Me acuerdo de una empresa mexicana ya en segunda generación pasando a tercera, decidieron que ninguno de los primos, nadie de la tercera generación iba a trabajar en el negocio familiar. Porque pues eran 10 hermanos, 40 primos, y mira, nos quitamos de problemas y nada, ¿no? Pues sí, esa es una forma de desfamiliarizar a la empresa. Simplemente la siguiente generación no puede trabajar, no puede poner un pie aquí. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, en esta familia en particular, quien dirigía la empresa invitó a uno de sus hijos un sábado, oye, acompáñame a la planta. No, papá, qué flojera. Ándale, esto va a ser tuyo algún día. No es cierto, papá. Ya me dijeron mis primos que la empresa no va a ser nuestra porque no podemos ahí trabajar, ni nos van a involucrar, ni nada. Pues, ¿para qué quieres que vaya? Focos rojos, alarmas, ¿qué estamos haciendo? Tal. Claro, puede ser una solución de corto plazo muy buena, pero si esa generación hereda ese negocio, ¿qué va a hacer con él? No lo entiende, no lo ama, no ha participado.
Lo mejor que podrá hacer esa tercera generación en este caso es vender, porque si no quieren empezar a manejar y no saben cómo hacerlo, pues se van a meter muy probablemente en problemas. Pero esta familia se dio cuenta a tiempo del tema y cambiaron, ¿no? Entonces, está el tema de empresarializar a la familia. ¿Qué quiere decir empresarializar a la familia? Pues quiere decir que efectivamente la familia se involucre de manera adecuada, educar, armonizar, pactar, platicar y una serie de temas que hay que trabajar para que las cosas funcionen. Yo de lo que voy a hablar en el resto de la charla es de cómo empresarializar a la familia, cómo hacer que esa familia sea un factor positivo que sume a la empresa y logremos este doble objetivo de que la empresa sea exitosa y continúe en el tiempo y que la familia sea un factor que sume y se mantenga armónica, unida, trabajando juntos en pro de este proyecto empresarial. Si lo que ustedes quieren es desfamiliarizar, pues pueden ya desconectarse. No se desconecten. Pero esto vamos por la segunda parte, ¿no? Vamos por la ruta difícil. Empresarializar es más complicado, pero es una mejor solución de largo plazo. Entonces, aquí lo que quiero es un poco un dilema que se nos puede dar, pero no hay que ir por las salidas fáciles. Hay que, yo creo, entrarle pues de fondo y de lleno al tema. Porque ¿qué le añade una familia empresaria a una empresa familiar? Atrás de toda empresa familiar tiene que haber una familia que sea empresaria. Entonces, si es esa familia empresaria, ¿qué le añade? Vocación, oficio, conocimiento, cariño, interés, dedicación, prestigio, visión de largo plazo, esfuerzo, laboriosidad y una serie de aspectos que cuando se llevan a la cultura propiamente de la empresa son un factor de éxito indudable. Comentaban que estoy en el área de factor humano y allá analizamos todo el tema de motivaciones. Es increíble ver cómo los grandes corporativos, las grandes empresas se hacen de cruces por lograr motivar a sus empleados. Y esto se da de manera natural en las empresas familiares, cuando la familia lleva esos valores a la empresa, por supuesto, ¿no? Y entonces le puedo añadir mucho y por eso es importante empresarializar, para que eso que la familia añade sea efectivamente un factor positivo. Pero por desgracia hay aquí un tema que hay que tomar muy en cuenta y es este autor, León Danco, de los primeros autores formales de empresas familiares, que tuvo oportunidad de trabajar con muchas empresas a lo largo del tiempo, se hacía esta pregunta, decía aquí, pero si las empresas familiares pueden aportar, perdón, si las familias pueden aportar tantas cosas positivas, ¿por qué los refranes, por qué estas estadísticas tan pesimistas de que solo una de cada 6 logra llegar a la tercera generación y esto? Pues la respuesta de este señor es que las empresas familiares fracasan porque se dejan destruir de manera lenta pero segura por la inacción de sus directivos propietarios. Muy dura, muy lapidante la frase. ¿Por qué fracasamos? Porque no hacemos la tarea. Nos dejamos meter en unas dinámicas no sanas y si no corregimos a tiempo, esto nos va metiendo en un círculo destructivo y al final las cosas se van a complicar. Hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que tomar la iniciativa. Y de lo que se trata es precisamente de en qué tomar acción. No seamos pasivos, seamos activos. Y la pregunta sería, bueno, entonces, ¿y qué hay que hacer? ¿En qué hay que trabajar? Bueno, esto es parte de las investigaciones del IPADE, parte de lo que queremos compartir. Es una lista de 10 puntos que consideramos nos puede ayudar como una guía general. A ver, en 10 puntos no abarcas todo, pero sí como los temas básicos, la agenda básica que tenemos que cubrir. Oye, ¿y por qué 10? Pues porque 11 ya eran mucho y 9 eran pocos. Bueno, a ver, es una idea de clasificar, de entender estos temas para ayudarnos
a trabajarlos. La invitación es a que ustedes, pues con su familia, pues vean cómo están en cada uno de estos puntos, ¿no? Digan, vamos bien, vamos mal, esto hay que platicarlo, en esto no hemos trabajado, en esto hay que darle más, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esto les sirva como una guía también como de autodiagnóstico. Primer punto, hay que armonizar los ámbitos propios de las empresas familiares. A ver, ¿a qué nos referimos esto? Aquí está este famoso esquema de los 3 círculos que creó John Davis, Tahuri, en Harvard Business School hace ya creo que 40 años o un poco más. Se ha popularizado mucho, ¿no? Y es una forma de analizar la dinámica que se da en las empresas familiares. Y esto me va a servir como para entender qué es esto de armonizar ámbitos. A ver, suponemos un miembro de la familia en la posición A que ven en el esquema. Claro, es de la familia, tiene propiedad, no trabaja en la empresa. ¿Qué va a querer esta persona de todo esto? Soy dueño, pero no trabajo en la empresa. Entonces me tocan dividendos. ¿Y cómo quiero los dividendos? Grandes, altos, ¿no? Suficientes para que pues, me dé la vida que me debo dar como propietario, ¿no? Y bueno, acá en México está muy de moda ir a Vail, a esquiar en la nieve. Pero pues ya todo el mundo está ahí y te contagias de estas cosas, ¿no? Entonces ahora hay que ir a Saint-Maurice en Francia, ¿no? Entonces, claro, pues ya los dividendos empiezan a ser más generosos, ¿no? Y bueno, pues conforme crece la familia, pues auto para todos mis hijos y bueno, pues ¿no? La vida que... en fin, ¿no? Muchos dividendos. Oye, y del lado de la empresa, no, pues eso de andar reinvirtiendo, eso que decías, estás loco, ¿no? A ver, aquí vamos a repartir y concentran a los dueños y tal. ¿Qué pasa con otro familiar que ese sí trabaja en la empresa, pero no tiene propiedad? ¿Qué va a querer quien trabaja en la empresa? Bueno, pues, ¿sueldos bajos o altos? No, no, no. Es un buen sueldo. ¿Prestaciones pocas o muchas? No, pues también, oye, pues a mí me toca coche y viajes y esto y lo otro, y seguros de todo tipo, y que la empresa pague becas para los estudios de no sé quién, tal. Oye, ¿y eso de dar dividendos? No, 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 dividendos bajitos. A ver, ¿qué vemos? Altos dividendos, bajos dividendos. Bajos sueldos, altos sueldos. Entonces, podemos entrar en visiones que chocan. Lo que quiere uno va en contra de lo que quiere el otro, ¿no? Y entonces empezamos a tener ámbitos que dominan. En B domina más, hay que priorizar la empresa. En A va a ser, hay que priorizar la familia, ¿no? Entonces empezamos con estas disyuntivas. Y bueno, nada más estamos hablando aquí de dos. Imagínate, el que no es de la familia, que sí tiene propiedad, que trabaja en la empresa, ¿qué va a querer? Desfamiliarizar. Saquen a la familia de aquí, ¿no? Que ni asomen las narices, fuera. Oye, un familiar que no tiene ni propiedad ni trabaja en la empresa, ¿qué va a querer? ¿Qué va a querer? Pues entrar a como dé lugar. Oye, y para entrar a la propiedad, pues, a ver, repartan, oye, pero pues, una acción que te doy a ti ya no es una acción que me toca a mí, entonces eso de repartir, ¿no? Oye, pues a trabajar, oye, pero pues aquí, o sea, no hay puestos para todos, y si empezamos a repartir sueldos generosos para todos, pues esto no alcanza, nada, nada. Búscate lo tuyo, tú fuera, tú por tu cuenta, ¿no? Y entonces empieza ahí la presión de, a ver, ¿cómo le hago para entrar? Oye, tener propiedad de una empresa familiar donde eres minoría, híjole, esas pulgas, porcentajes que luego andan volando, hay que tener cuidado con ellos, porque pueden complicar mucho la situación. Los miembros, los empleados que no son ni para familia ni propiedad, yo me he topado con muchos directivos que dicen, oye, pues yo soy una empresa familiar, pero también a mí que me repartan, ¿no? ¿Que te repartan qué? Pues propiedad, ¿no? Pues, pero ¿por qué? ¿No? Pues para que me deje querer, para que me incentive, nada. Es muy común que también los empleados, pues de muchos años, como que se sientan también parte de la familia y ya opinan y tal. Y luego si hay bandos entre hermanos, pues los empleados toman partido y lo que arriba son discrepancias entre los empleados se pueden volver auténticas guerras. Y en medio, ¿quién está? Pues alguien que está tratando de que todo esto más o menos funcione. Cuando es el fundador con la mayoría de las acciones, pues es fácil controlar, porque pues aquí todo el mundo está quieto y listo, ¿no? Pero quien tiene que asumir esos liderados, pues muchas veces tiene que trabajar con todas estas fuerzas.
Entonces, ámbitos que van generando roles. En las empresas familiares hay diversidad de roles o de sombreros. ¿Y cómo estás pensando? ¿Cómo estás actuando como accionista, como consejero, directivo, familiar, cónyuge? Yo suelo aquí preguntar, oye, ¿qué pesa más? ¿El ser consejero, el boardroom, o el ser cónyuge, el bedroom? Mi amor, Junior, ya lo pasamos por todas las áreas posibles, ya no hay forma, ya decidimos que se va. Como consejo lo decidimos. Pues ahí vas a la alcoba y te le dices, mi amor, que ahí viene Junior de regreso. Pues ahí vienes, a ver cómo le haces, tú le das chamba, aquí no lo quiero sin hacer nada. Son tensiones que hay que ver, ¿no? ¿Cómo logramos generar, educar para que si eres consejero, pues trabajes como consejero, si estás como directivo, pues tienes un subordinado, tienes un jefe y esto funcione? Difícil, pero hay que trabajar en esto. Hay que distinguir entre propiedad y dirección, que es parte de estos temas que luego se nos van complicando. ¿Qué quiero decir con esto? Como suelen decir algunos de mis colegas aquí en el IPADE, hay acciones de sudor y hay acciones de sangre. ¿Qué quiere decir que hay acciones de sudor? Pues la empresa que sudaste, que trabajaste, que hiciste crecer, que no había nada y pues hay una empresa ahí exitosa. Claro, ¿no? Tiene unas acciones que ya valen, pero pues porque alguien hizo que valieran a través de esto, de esfuerzo, de tiempo, de dedicación. Pero hay acciones de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay acciones, hay empresas que se heredan. ¿Y cuál fue el mérito de quien las heredó? Pues haber nacido en esa familia, ¿no? Y listo, ¿no? Y en ese sentido, es importante tener esto muy claro. Se puede heredar la fortuna, pero no la capacidad de hacer fortuna. ¿Qué quiere decir esto de distinguir entre propiedad y dirección? El tener las acciones de una empresa no te capacitan para dirigir. Ser dueño de una empresa porque las has heredado, esas acciones, no te faculta para dirigir, ¿no? Pero a veces se piensa que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las distinciones que es muy importante. Oye, la propiedad tiene sus responsabilidades, tiene su forma de educar, hay una dinámica, un rol desde el propietario que es importante, pero eso no hay que confundirlo con el ser director, o las capacidades, la experiencia, lo que se necesita para dirigir. Son ámbitos, los dos muy importantes, que se complementan, pero nunca se pueden confundir o revolver, ¿no? O proyectar uno en el otro simplemente porque lo tengo. Si hay por ahí alguna duda o algo que comentar hasta este momento, Luis, ¿habrá algo? Si no, seguimos. Pues seguimos. Muy bien. Tercer punto, armonizar las relaciones familiares y profesionales. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay enfoques distintos, ¿no? En la empresa, ¿qué importa? Pues todo el mundo lo sabrá sin duda, ¿no? ¿Qué importa en las empresas? La TIR, la tasa interna de retorno. ¿Qué es esto de la tasa interna de retorno? Bueno, pues como dirían por aquí algunos colegas, negocio que no da dinero, pues no es negocio, ¿no? Dinero que no produce, pues mejor hay que cerrarlo, ¿no? La empresa lo que importa es ganar dinero, ¿no? Para que mantenga su continuidad. Hay otras responsabilidades, por supuesto, pero bueno, si el negocio, nadie pone un negocio para estarle metiendo, ¿no? Un negocio para que dé. Y en la familia, ¿qué importa? Pues también importa la TIR, pero el latir del corazón, ¿no? Entonces, en la empresa el CEO es muy relevante, pero en la familia el CEO es muy relevante. ¿Qué quiere decir en la empresa? El Chief Executive Officer, ¿no? El que hace que las cosas funcionen, operan, ganan dinero, tal. Y en la familia tenemos al Chief Emotional Officer, ¿no? Pues claro, a ver, las relaciones de familia tienen que ver mucho, pues eso, con las emociones, con el corazón, ¿no? Con cómo nos llevamos, y claramente la familia tiene un componente emocional altísimo. Entonces, nos enfrentamos a dos sistemas
con objetivos que hay que ver cómo son. Entonces, en el sistema familiar, pues está centrado en lo emocional, como decíamos, está orientado hacia adentro, a lo privado. A mí siempre me da mucha curiosidad cuando te dicen, ¿y cómo está la familia? Y pues, ¿qué respondes? Pues muy bien. Pues a ver, ¿qué quieres que te diga? Las cosas que pasan al interior de la familia se manejan al interior, no andamos ventilando los problemas con todo el mundo. Se busca minimizar el cambio. Pues papá siempre será papá, mamá siempre será mamá, el mayor será siempre el mayor, la consentida o el consentido siempre serán él o la consentida. Con una empresa familiar que iban con los miembros de la familia y preguntaban, bueno, ¿y aquí quién es el consentido o la consentida? Y todos iban con el mismo, fulano, fulano. Cuando llegaban con el susodicho, ¿qué decía? Oye, ¿aquí quién es el consentido? Bueno, pues dicen que soy yo, pero bueno, eso hay que verlo, ¿no? Tal. Pero bueno, pues son roles, son dinámicas, tradiciones que es difícil de cambiar. Y la aceptación es incondicional. Tú eres parte de la familia porque ahí naciste y porque traes el apellido y eres parte de, punto. Y eso va a ser así toda la vida. Entonces, la tarea de la familia es la felicidad. Cuando vemos la empresa, ¿qué pasa? Bueno, el sistema empresarial está en lo racional, los números, ¿no? La tasa interna de retorno, ganaste o no ganaste, al final es rojo positivo, digo negro positivo o rojo negativo. A ver, pues nada, se ganó, se perdió, punto. Orientado hacia afuera, a lo público, ¿no? Oye, pues los clientes, el que te prefieran, ¿no? El encontrar esa oportunidad de negocio, estás totalmente volcado a lograr participación de mercado que es externa. Se busca provocar el cambio, ¿no? Y ahora estamos con que la innovación y cómo, ¿no? Y ahora la digitalización y cómo salimos de esto y tal, y todo el tiempo estamos viendo cómo hacer para ser distintos, para hacerlo diferente, para hacerlo mejor. La aceptación es condicional. En la empresa estás por lo que haces. A ver, nadie en su sano juicio contrata a un director de ventas que no vende. O un director operativo que no genera producto, que no produce. Entonces, estamos en la empresa por lo que hacemos, absolutamente. Y la tarea de la empresa es generar riqueza. Familia y empresa están vinculados, son importantes uno y otro, pero tienen objetivos que en su esencia chocan. Y desde ahí empiezan parte de las situaciones que hay que trabajar. ¿Qué vincula familia y empresa? El patrimonio, la propiedad. Vincula, no une. ¿No? La familia está vinculada a la empresa por el patrimonio, pero el patrimonio en sí, las acciones, la propiedad, no une per se. Y ese es un concepto que es muy importante tenerlo claro. Si yo quiero que mi familia esté unida, pues el tema de la riqueza, del dinero, no suele ser la mejor forma de unir, nos vincula, pero hay que trabajarlo para que esto nos... Y también todo el tema del desarrollo de la persona muchas veces está ligado a esto. ¿Qué quiero decir? Cuando la empresa nace, pues no hay dinero más que para hacerla crecer. Oye, que hay que ampliar un cuarto en la casa, no hay que ampliar las bodegas, ¿no? Oye, que hay que cambiar el auto, no hay que comprar una unidad más parto. Oye, que vámonos de vacaciones, no hay tiempo ni dinero para irse de vacaciones, a trabajar. Y luego los hijos dicen, ¿dónde vas a, tú qué quieres hacer de tu vida? Pues trabajar con la empresa familiar, ¿no? Echarle ganas, apoyar. O sea, no hay mucho como que preguntarte qué quieres hacer, nada. La expectativa es que entres a apoyar en la empresa. Pero esto con el tiempo cambia, cuando la empresa ya es muy exitosa, grande, y la familia también crece, pues ese patrimonio pues está supeditado a que esa familia que ya creció pues viva bien, ¿no? Y entonces hay esta presión ahora de la familia a la empresa por estos recursos. Y luego, pues antes era la expectativa de que tú tenías que entrar a la empresa familiar, pero ahora viene la expectativa de la familia de que todos tenemos que entrar a la empresa familiar. Oye, no, ya no queremos a todos, no, ¿cómo que no? La empresa tiene que ver por ese desarrollo y darle oportunidades a todo miembro de la familia. Entonces, se vuelca un poco esta situación, pero se empiezan a dar este tipo de tensiones entre familia y empresa que hay que tratar de ir manejando.
Y un tema que deriva de esto es qué hacemos con el dinero que genera la empresa o el patrimonio que tiene la familia y el uso de estos activos. Y aquí siempre empezamos ya un poco con otras complicaciones. Y viene el tema de qué priorizar, empresa o familia. Y bueno, pues ahí ustedes tendrían que decirnos, ¿no? Oye, ¿qué priorizamos, la empresa o la familia? ¿Qué va primero, la empresa o la familia? Y hay quien me dice, no, pues la familia, Ricardo, sin duda la familia es primero. Muy bien, entonces si la empresa está para la familia, pues a todo miembro de la familia que quiera trabajar en la empresa, pues le tenemos que hacer un huequito. Ahí vemos, ¿no? Como vienen por ahí, ¿no? Echarle agua a los frijoles para que alcance para todos, ¿no? Pues vamos viendo dónde, pero tú vente para acá, no te preocupes que aquí te recibimos, ¿no? ¿Y los recursos de la empresa para qué están? Pues para que la viva bien y no tenga broncas, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, no, pues, si primero va la familia, pues la empresa está simple y llanamente para ayudar a todo el que quiera. Si, oye, no tan así, ¿no? Bueno, pues hay que priorizar la empresa, porque si la empresa no la dejas crecer, no es rentable, no funciona, pues entonces, pues la echamos, ¿no? La sacrificamos. Entonces, listo, ¿no? La empresa es primero. A ver, familia, pues búsquense su vida, hagan lo que puedan. No, aquí no esperen nada, no crean nada, no quieran nada, porque la empresa tiene que funcionar. Y aquí traemos, va por delante, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿y qué hago con la familia? Pues ese es su problema. Lo primero es la empresa y esta hay que cuidarla y tenerla muy bien manejada, pero bueno, pues la familia que haga otras cosas o se lo busque por otro lado. Aquí no queremos problemas. Empresa o familia. Bueno, a ver, dejo ahorita de tarea, vamos a resolver el dilema, pero ¿a qué me refiero con el tema de los activos y flujos económicos? Bueno, a ver, muy rápido. Hay una idea de negocio, juntas dinero, ¿no? Le fundas tu empresa, le metes dinero, activos, lo que gustes y mandes. Ya conseguiste el cliente, lo importante más que vender es cobrar, pero ya que lograste ¿no? que te paguen un poquito más de lo que le vas invirtiendo. Luego, pues buscas tus proveedores y también tratas de pagarles, ¿no? Y contratas gente, te dan trabajo, tú les pagas. Y si después de todo esto la hiciste y sobró dinero, pues te regresan tus retos, tus dividendos, ¿no? Y bueno, pues listo, así funcionan básicamente las empresas. En estos negocios no familiares, ¿no? Las familias de los socios, cuando hablas de empresas muy grandes, pues ¿con qué se mantienen? Pues en principio pues son aparte, ¿no? O sea, si yo comprara muchísimas acciones de la General Electric, muchas, ¿no? Supongo que pudiera hacerlo. Y un día voy con el director de General Electric y le digo, oiga, fíjese que mi hijo, pues le gustan mucho los trenes. Ah, muy bien. Y pues quiero que entre a trabajar en el negocio de ferrocarril, de trenes de General Electric. Pues siempre le gustan los trenecitos. Entonces, por favor, empléemelo ahí. ¿Qué me va a decir el director de General Electric? Pues mire, agarre sus acciones, empapele su casa con todas ellas y disfrútelas, porque es lo único que va a tener. Su hijo, no porque usted tenga acciones de la General Electric, va a trabajar aquí en la división de trenes. Por Dios. Bueno, pues eso así ocurre, ¿no? Cuando es empresa familiar, y este sistema pues también aplica, porque es empresa, pero ahora es familiar. Las familias de esos socios, en estricto sentido, ¿con qué tendrán que mantenerse? Pues con lo que tenga el socio de utilidad, de dividendo, de ganancia. Pero ¿qué suele ocurrir en las empresas familiares? Y en este dilema de familia o empresa. Oye, pues que ya se graduó Junior y pues las empresas pagan muy poquito, pues ¿cómo va a vivir con eso? Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, pues que entra a trabajar con nosotros. Oye, ¿y le vas a pagar un poquito más? Pues sí, porque es familia. Está bien, pagarle un poquito más, pero bueno, cuando es uno no pasa nada, pero cuando son 5, 6 o 7, o mira, ¿qué tal si nos vende algo pues para ayudarle a empezar su negocio? Oye, pero de eso no lo necesitamos. Pues sí, pero es de lo que vende, entonces cómprale algo para ayudarle. Oye, pero fíjate que no nos está pudiendo pagar porque
su flujo no da, pues dale más crédito, un poquito que a los demás, total, pues es familia, hay que ayudarlo. O mira, que venda producto de lo que produces. Oye, pues compra a plazos fáciles y pagos difíciles. No, pues hay que ayudarle, ¿no? Y darle un descuento pues, más grandecito para que pueda. Ayúdale con un 30%. Oye, pero pues, la utilidad ahí se nos va, pero le estamos ayudando para que arranque. Bueno, pues cuando son poquitos, pues está bien, pero si la familia te crece, me acuerdo, al terminar una charla se acercaba un participante y me decía, oye, estamos preocupados porque la tercera generación no quiere estudiar la universidad. Terminan el high school, la preparatoria y quieren entrar a trabajar en negocio. Y yo le decía, bueno, y lo contratas para esos niveles, ¿no? Tipo montacarguista, chofer, atendiendo el mostrador. No, 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 los contratamos de gerentes. Ah, y les paga sueldo de gerente. Pues sí, es familia, hay que pagarle sueldo de gerente. ¿Y cuántos sobrinos son? Pues son como 40. Y dice, híjole, un negocio que aguanta 50 gerentes va a ser muy bueno porque no sé cómo van a sobrevivir. A ver, esto pasa. En México hay otra historia un poco dramática. Una empresa que hacía tamales, La Flor de Lis, y lo puedo decir porque es público. Una señora que empezó en su cocina a hacer tamales, ¿no? Comida, ¿no? Ya saben, esto hecho de maíz aquí en México, con rellenos de todo tipo de cosas. Le fue bien, puso sus sucursales, luego puso un comisariato, fábrica de comida, ¿no? Más tal, y cuando llegaron sus hijos, pues yo no, nosotros también queremos poner sucursales. Ah, padrísimo, a ver, pues pongan bamba, vamos a poner más sucursales. Nada más que los angelitos llegaban a la fábrica, cargaban sus camionetas de tamales y se iban a venderlos muy contentos. ¿Y cuándo pagaban? Nunca. Claro, un negocio con costo de adquisición del producto cero, pues por muy malo que seas, algo te va a dejar. ¿Y qué acabó pasando con el negocio? Pues lo quebraron, ¿no? Y bueno, pues de estas historias hay varias. ¿Qué hay que priorizar entonces? ¿Empresa o familia? Ambas. Es un falso dilema. No es empresa o familia, es empresa y familia. Para que la empresa esté bien, la familia tiene que estar bien. Para que la familia esté bien, la empresa tiene que estar bien. ¿Cuál es la clave? Hay que darle orden. Todos estos temas que hemos visto, ¿no? Los roles, propiedad, dirección, familia, empresa, el uso de los recursos de la empresa para beneficio de la familia, con orden. Hay que poner orden a esto, porque si dejamos que la inercia, la dinámica, estas confusiones se vayan reproduciendo, nos vamos a meter en problemas. Entonces, ambas, ¿no? La empresa es lo primero en la intención. Hay que dejar que viva, que tenga recursos, que logre su autocontinuidad, ¿no? Lo primero en la ejecución, perdón. Lo primero en la ejecución es la empresa. Dejar que funcione. Y lo primero en la intención es la familia. Por supuesto que la familia es un valor superior y hay que ver como familia cómo nos ayudamos. Pero como familia, no necesariamente desde la empresa. Bueno, esto es, a ver, insisto, son temas muy amplios, muy complejos. Estamos haciendo así como un recorrido pues muy rápido de temas que hay que considerar, pero sin duda toda esta parte se vuelve fundamental. Y luego hay un punto que siempre es medular: preparar, ejecutar y consolidar la sucesión. Veíamos que estos tránsitos generacionales son muy complicados y hay que trabajarlos, hay que prepararlos. ¿Cuál es un poco el problema, sobre todo en la primera generación? Cuando a la primera generación le dices, oye, ¿sucesión? ¿Qué? ¿Ya quieren que me muera? O sea, este tema de que si me voy y me muero, pues está como muy arraigado. Y entonces, pues claro, las sucesiones pues no se tocan, no se habla, este tema es tabú, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y luego, pues luego pasan este tipo de cosas, ¿no? Papá, quiero hablar del retiro. Otra vez, ya te dije que no me voy a retirar. No, papá, a ver, te vengo a avisar que el que se retira a mis 60 años soy yo, ¿no? Tú síguele, o tienes 90, síguele otros todo el tiempo que quieras, yo ya me voy, ¿no? A ver, esta es una idea de un profesor del IPADE, profesor decano Alfonso Bolio, mentor mío en estos temas.
que nos dice, oye, a ver, la sucesión hay básicamente dos posibilidades. O la planeas o es súbita. ¿Qué quiere decir planeada? Que el fundador y la familia deciden cuándo se da ese paso de estafeta definitivo. O súbita, pues la vida lo define. O sea, yo siempre suelo decir, la sucesión sucederá, es una situación humana, natural, estamos aquí por un tiempo determinado, muchos, pocos años, pero tenemos un límite. Entonces, ¿qué va a decidir la sucesión? La vida, ¿no? Una enfermedad, la muerte, o una decisión que tomamos como familia para que esto ocurra en un momento que nosotros definimos, no las circunstancias. Y por otro lado, esa persona que toma la estafeta, o personas que toman la estafeta, pueden haber estado desarrolladas, entrenadas, capacitadas, con experiencia, ¿no? Desde adentro, o de plano hay veces que se tiene que traer a alguien de afuera, pues porque no hay a quien darle la estafeta. Cuando la sucesión es planeada y de adentro, es una sucesión tranquila. O sea, nosotros, la familia, controlamos, se prepara adecuadamente a la persona. Cuando está lista, entonces se hace ese tránsito, se hace ese cambio, ¿no? Y esa transición tiene muy altas posibilidades de ser exitosa. Si es súbita, aunque vengas preparando a alguien, es preocupante porque no está listo quizás esa persona, no era el momento adecuado, no en medio de una pandemia, no en medio de un proyecto importante, no en medio de una situación de cambio profundo que estamos llevando a cabo en la organización. Pero bueno, pues la vida fue la que lo decidió, entonces eso empieza a generar cabos sueltos, preocupa. Siempre es interesante meditar, oye, aunque sea planeada, si yo tengo que traer a alguien de afuera, eso es mejor que, menos o más preocupante que si fuera súbita, aunque ya tengamos a alguien casi preparado. La experiencia es que es riesgosa. ¿Por qué es riesgosa? Porque alguien de afuera probablemente no esté empapado o conozca toda esa dinámica familiar o no goce de esa ascendencia de la familia, que terminarán siendo propietarios. Entonces, si ese director que viene de fuera, como veíamos, quiere meter orden en el tema de los flujos, ¿cómo que aquí a los familiares se les paga esto? Nada. Les vamos a cortar el sueldo. Y estas prestaciones, pero ni hablar que se les vamos a dar. Nada de prestaciones. ¿Qué va a hacer la familia con ese director que quiera poner orden? Pues sabes que usted no ha entendido aquí de qué se trata y por favor pase a retirarse y buscamos a alguien que sí entienda de qué se trata el asunto. Si es súbita y que tienes que traer a alguien de fuera a arreglar las cosas, pues eso se vuelve la receta ideal para un problema seguro. ¿Cuál es el mensaje? La sucesión planeada y pronto. Hay que ver ese momento, cuándo es el mejor momento para hacerlo, pero hay que tratar de anticiparlo, no esperar a que las cosas se pongan complicadas para pensar este tipo de cosas. En fin, la sucesión, la he dicho muy rápido, pero es un tema que lleva mucho tiempo, es muy complejo, pero también pues, hay que considerarlo dentro de la lista de cosas que hay que trabajar. Parte de este proceso de sucesión tiene que ver con la profesionalización de la empresa. ¿No? Profesionalización en cuanto a cómo manejamos el negocio, cómo se gestiona la empresa. Y se suele decir que todo negocio exitoso, ¿no?, necesita considerar que la empresa familiar primero es empresa. Y sí es familiar, sí, pero si no dejamos que sea empresa y se maneje como empresa con los cánones y los principios y los paradigmas que se necesitan en toda empresa, pues eso va a estar complicado. Y entonces se suele decir que necesitamos una buena TIE, talento, idea y ejecución. Oye, qué bueno que la familia aporte talento, qué bueno que la familia aporte visión de largo plazo, creatividad, interés por hacer las cosas mejores. Qué bueno que la familia, ¿no?, esté pendiente todo el tiempo, ¿no?, trabaje, atienda el negocio, esté, ¿no?, trabajando de manera intensa para que las cosas funcionen. Pero esto se tiene que dar, ¿no? O sea, si el talento familiar no alcanza, pues hay que traerlo de fuera. Si de repente no tenemos como mucha iniciativa, pues hay que traer también
esa experiencia de otras personas que nos ayudan a llevar a la empresa a la siguiente etapa de desarrollo. Y bueno, pues hay que también traer otros brazos que ayuden a remar y no todo se lo tenemos que cargar a la empresa. Pero esto también hay que verlo de manera adecuada, ¿no? Cómo como familia estamos gestionando de manera adecuada la empresa y dejamos que haya otros empleados que aporten, que ayuden y que generemos entre todos este crecimiento como organización. La otra parte es institucionalidad. Es un complemento de profesionalizar. La institucionalidad tiene que ver con el gobierno, tanto de la familia como de la empresa. Cómo se relacionan los propietarios con ese equipo directivo. Cómo nos relacionamos como socios familiares. Esto tiene que ver con los órganos de gobierno, tanto de familia como empresa. Entonces, desde la empresa hay que regular 3 grandes fuerzas: poder, dinero e iniciativa. Y poder, bueno, pues ¿quiénes son los accionistas? Las acciones que te dan poder. Al menos, ¿no?, las leyes de las sociedades mercantiles, al menos en México, lo que dicen es que el dueño mayoritario puede hacer lo que se le dé la gana: comprar, vender, reinvertir, desinvertir, vender el negocio, ¿no?, liquidarlo. Bueno, pues eso es poder. Yo hago, ¿no?, puedo hacer lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Pues porque puedo. Dinero. Esos recursos, ¿cómo se usan? ¿Se reinvierten? ¿No? ¿En qué se utilizan? ¿Cómo se generan? Y claramente esta iniciativa, esta estrategia, esta visión de futuro, hacia dónde llevamos el negocio. Estas 3 cosas se tienen que armonizar y es una parte fundamental de lo que un buen consejo de administración tiene que lograr: el balance y la armonía de estas 3 fuerzas. Y desde el punto de vista de la familia, es muy importante también este gobierno, que se suele llamar consejos de familia. Aquí esta es una foto un poquito de los órganos de gobierno. ¿Cuál es el órgano máximo de poder en una empresa? Claramente la asamblea de accionistas. Idealmente esa asamblea de accionistas nombra ese consejo de administración, donde los consejeros velan por la gestión adecuada y el director general rinde cuentas. ¿Quién debe nombrar a la dirección general de una empresa? Su consejo de administración, que lo avala y lo mantiene en esa posición. Y si no da resultados, pues busca un nuevo director general. Y esa dirección general, a su vez, contrata y hace su equipo directivo para que las cosas funcionen. Del otro lado de la empresa, de la familia, tiene que haber este otro órgano, que es el consejo de familia. Es esos propietarios que son familiares que se reúnen para abordar aquellos temas que son relevantes de resolver en su relación como familiares que comparten un bien común, que es la empresa. ¿Cómo nos organizamos como socios para funcionar de manera adecuada de cara a esa empresa de la cual compartimos propiedad? Y ese es el consejo de familia, que con el tiempo se van creando otra serie de organismos, ¿no? Cuando la familia ya es muy grande y somos 50 miembros de la familia, pues un consejo de 50 es inmanejable. Entonces se hacen representantes por rama familiar que están en ese consejo familiar. Y los 50 nos constituimos en asamblea y hay ciertas cosas que se suben a esa asamblea familiar para que se voten, se platiquen, tal. Oye, luego hay algunos miembros de la familia que sí tienen propiedad y otros que no. Bueno, los que sí tienen, pues generan ese consejo de socios, porque como sí tenemos propiedad, nos tenemos que poner de acuerdo en cosas que a lo mejor no hay que involucrar a toda la familia, pero que sí es importante platicar. El concilio familiar, pues son convivencias, son espacios donde ahí hay que incluir también a los familiares políticos. Oye, existen los familiares políticos y también hay que considerarlos. Y también hay que involucrarlos en esos espacios adecuados que se llaman concilio familiar. Y ahora está muy de moda los famosos family office, ¿no? Tu oficina de familia. Pues es una serie de servicios que le das a toda la familia: seguros, manejo de bienes raíces, inversiones comunes, la finca familiar, ¿no? Iniciativas educativas, en fin, una serie de servicios para la familia que hay que profesionalizar y ordenar. Y esa es la oficina de familia. Y está el famoso código familiar.
que son estas normas, estas reglas con las cuales acordamos relacionarnos. También hay mucho más que hablar, pero bueno, esto es como decir institucionalizar, pues hay que tener todos estos espacios, todas estas estructuras para que la cosa funcione de manera armónica. Hay que armonizar empresa y familia, y esto ayuda mucho a lograr esa armonía. Y también, como dirá también el profesor Polio, hay que atender otros 4 ámbitos esenciales. Los temas legales siempre son relevantes. Hoy hay o no hay testamentos, fideicomisos, estas ideas de los usufructos. Esto es, te doy la propiedad, uno tiene la propiedad y otro tiene el goce del bien. Los regímenes matrimoniales, el tipo de sociedad, todos esos temas también hay que considerarlos de manera adecuada. Compromisos. ¿A qué nos comprometemos? ¿Cuáles son esas reglas que decíamos con las cuales funcionamos? Es muy importante tenerlo claro, platicado, revisado, consensado, y a esto se le suele llamar código familiar, acuerdo macro, convenio familiar, carta magna. A ver, sí es muy importante decirlo. El tener el código familiar por tener el código familiar no resuelve los problemas, lo resuelve el proceso con el cual se llegó a eso. Y se tiene que revisar constantemente. Pero eso es una parte importante. Los temas psicológicos abajo a la derecha, muy, muy importantes. Siempre hay sentimientos, motivaciones, actitudes, deseos, simpatías, pero también hay resentimientos, envidias, celos, conflictos. Hay que abordar y atender los temas emocionales y no menospreciarlos. Es muy importante lo que cada uno siente, cómo ve las cosas, qué tensiones personales, familiares se pueden estar generando. Y finalmente todo este tema patrimonial. Es muy difícil ganar el dinero, hay que cuidarlo, hay que saberlo invertir, hay que saberlo conservar. Y entonces en ese sentido, esos bienes o esos otros recursos o bienes que se están generando, pues cómo se administran, ¿no? Y también tenerlos muy en cuenta. Otro tema que ya anticipábamos en la filmina anterior, cómo abordamos y resolvemos los conflictos. Este es uno de los grandes temas que hay que trabajar. Oye, ¿existen las familias perfectas? No. ¿Existen los matrimonios perfectos? No. Y esas discrepancias, esos malos entendidos, esas situaciones a las que pues muchas veces hay que pedir perdón, pues hay que saberlas abordar y resolver. Oye, perdón, me equivoqué. Oye, pues fíjate que tu hijo y mi hijo no se están entendiendo. Bueno, pues a ver, vamos viendo cómo nos entendemos. Cuando escuchamos este tipo de cosas, ¿no? Aquí todos nos llevamos muy bien y somos una familia muy unida. Pues no, uno se queda así diciendo, ¿y de qué familia hablan? Porque la mía no, ¿no? Hay que aprender a ponerse de acuerdo para estar de acuerdo. Este es otro gran tema, muy complicado, muy bajo, pero aquí casi que es el tema de ¿cuándo abordar los problemas? Pues cuando están pequeños, cuando están iniciando, aprender a tener esta comunicación, este diálogo, ¿no? esta apertura para decir las cosas. Hay que buscar el momento, hay que crear ese momento, hay que atreverse, pero bueno, si no abordamos los problemas por sí solos, no se van a resolver. Parte importante de ese consejo de familia, de esa dinámica familiar, tiene que ver con establecer, fortificar y evolucionar esa cultura familiar que decíamos que es muy importante llevar a la empresa. ¿Cómo transmitimos esos valores fundacionales? ¿Cómo educamos a las siguientes generaciones? ¿Cómo nos autoeducamos? ¿Cómo seguimos fomentando 2 valores fundamentales? Esto Miguel Ángel Gallo, un autor muy recomendable del IESE, Escuela Hermana Yunis de IPADE, dice, hay que tener dos valores claramente trabajados y presentes para que esa continuidad se dé. Unidad. Estamos juntos en esto, hay esta identidad, te veo como mi hermano, como mi socio, como compañeros en este esfuerzo de ir hacia adelante. Nos une este proyecto común que compartimos
queremos los dos hacer exitosos. Ese compromiso, ¿no? Esa confianza, ¿no? De yo aquí cada quien va a aportar lo que tenga que aportar, cada quien va a dar lo que tiene que dar, pero estamos juntos en esto, estamos comprometidos en este proyecto y lo queremos seguir adelante, sacar adelante de manera unida, ¿no? De manera común. Esto es fundamental, lograrlo. Y es que ya vamos un poco concluyendo y dando pie a preguntas. Hay dos realidades en las empresas familiares. O van a más o van a menos. Esto es casi, bueno, se puede ver, lo he investigado en el centro de investigación, ya casi que hay comprobación científica de esto, pero lo más importante es la experiencia. Las empresas familiares pueden entrar en un círculo virtuoso cuando estas cosas están claras, se manejan de manera correcta, se armoniza convenientemente empresa y familia, se trabaja en esa sucesión, se institucionaliza, se profesionaliza, se abordan los problemas y se resuelven. Entramos en un círculo virtuoso donde vamos a más. Decía que las empresas familiares en bolsa son más rentables, sí, cuando funcionan bien y armonizan. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué tantas empresas fracasan? Porque entran en un círculo vicioso. Esta inacción que decíamos, que mencionaba León Danco, nos lleva a esto. No tomar la iniciativa, no aclarar estas situaciones, no resolver estos dilemas, no armonizar de manera adecuada, no trabajar juntos por ese proyecto común. Si dejamos que las relaciones se vayan deteriorando, esa confianza pasa a desconfianza, ¿no? Y esa unidad pasa a desunión. Y con eso no hay manera de seguir hacia adelante. Finalmente, hay que tener claro que es un proceso continuo y necesario. Oye, que vamos bien, pues hay que seguirlo reforzando. Si dejamos que una grieta crezca, eso puede ser factor de fracaso hacia futuro. Hay que evitar creer que la familia no fallará. ¿Cómo crees que mi hermano nos va a traicionar? Hoy platicaba precisamente de unos buenos amigos, ¿no? El papá tenía un negocio exitosísimo. ¿Qué hizo el hermano? Sacó a la mala a sus hermanas. A la mala. ¿Cómo? ¡Qué desgraciado! Pues sí, pero pues la esposa de este señor pues lo influyó, le lavó el cerebro y logró que sacara al resto de la familia del negocio. Caer en la arrogancia del éxito. Lo sabemos bien, ¿no? El éxito es mal consejero. Hay que seguir trabajando, seguir reforzando y seguir empujando hacia adelante. Pensar que tenemos todo resuelto. Pues probablemente sí, pero la familia cambia, el negocio cambia, todo va evolucionando y la familia también tiene que ir transformándose y adaptándose a los cambios generacionales. No es lo mismo pasar de primera a segunda generación que de segunda a tercera generación, ¿no? Hay tensiones distintas, hay retos distintos que resolver, ¿no? Y cada vez pues la vida, la modernidad, la tecnología, la globalización nos trae siempre retos nuevos que hay que estar enfrentando y solucionando. Entonces, bueno, esto es parte de, digamos, de esta agenda. Si se puede, les invito a que entren a esta página, Legend Hopkins. Es una asociación de empresas familiares bicentenarias. Oye, ¿hay empresas familiares de más de 200 años? Por supuesto que las hay. Es esta sociedad internacional que está en Francia. Para pertenecer, mínimo, tienes que tener 200 años de antigüedad como empresa familiar. Ahí está el sitio, www.genhopkins.com. Requisitos, bueno, más de 200 años, propiedad en manos de la familia, relación familiar directa con los fundadores, salud financiera, ¿no? O sea, cumple con la definición de empresa familiar. Y bueno, pues ahí está un poquito dónde están ubicadas. La gran mayoría están en Europa, muchas en Lombardía, el norte de Italia. Hay japonesas, por supuesto. Y bueno, la más antigua es una japonesa fundada en el 717. O sea, sí se puede, ¿no? La más jovencita de 1818, una francesa. Está la lista, simplemente decir si se puede. Es una página muy interesante, traen muchas recomendaciones, casos de éxito, historia. Sí se puede, pero no es fácil. Pero yo creo que vale la pena intentarlo, vale la pena por el esfuerzo que sea
invertido en la empresa familiar, por esas relaciones familiares, por esa responsabilidad que como empresario se tiene con la comunidad, con los empleados. Sí se puede, no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Bueno, pues este es lo que yo quería compartirles. Queda un poquito de tiempo como para entonces charlar. Abrimos, si les parece, entonces esta sección de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente tenemos ahí una pregunta. Pamela, no sé si ya las tienes listas. Así es. Sí, la primera pregunta: ¿es recomendable que participen los familiares que no son parte de la empresa o por capacidad, por votación? ¿Los cónyuges que no tienen que ver con la empresa? Ay, perdón, me repiten la pregunta porque se cortó. No la escuché ¿Ahora me completa. escucha, profesor? Sí. Ahora sí me escucha. Perfecto. ¿Qué piensas del protocolo familiar? Preguntan. ¿Es recomendable que participen los familiares que no son parte de la empresa o por capacidad, por votación? Los cónyuges que no tienen que ver con la empresa. A ver, bueno, si entendí bien la pregunta, lo ideal es que los familiares entren a la empresa cuando la empresa los necesite. Esta es una práctica de un amigo que le he podido ayudarle y conocer, y tienen muy claro para la siguiente generación el mensaje es: puedes trabajar aquí primero si la empresa te necesita. O sea, no vamos a estar fabricando puestos para ningún familiar. Claro, entonces, si tú vas a entrar a la empresa familiar, vas a entrar a un puesto que ya exista. Punto número 1. Punto número 2. Te vamos a contratar si cumples los requisitos que le pediríamos a cualquiera para esa posición. Entonces, oye, pues a cualquiera que entre a la posición de gerencia, en ese caso, en esta empresa, se le pedía mínimo un MBA. Bueno, tú como familiar quieres entrar aquí, pues lo que no tienes que hacer es tu MBA. Si no tienes MBA, ni nos vengas aquí a tocar la puerta. Y vas a entrar al nivel básico de entrada, con el sueldo que le pagamos a esos gerentes, punto. Y luego vas creciendo por capacidad. Eso, pues claramente se pactó en su código familiar y es un acuerdo que aplica para todos, con el cual están de acuerdo. Y no es que sea tu hijo o sea mi hijo, es unas reglas que pusimos para que un miembro de la segunda generación entre. Entonces, sí, lo más recomendable es que sea por capacidad, con reglas y con un proceso establecido. Y ya que entren, es muy importante un plan de carrera y llevar pues este coacheo que se va dando hacia adentro. Si entendí un poquito la pregunta, eso sí es muy recomendable. Hay otra recomendación que se suele hacer mucho, que a veces es difícil de seguir o de implementar, pero normalmente lo que recomendamos es que no, terminando la carrera, no entren directamente a la empresa familiar. No entren directamente. ¿Por qué? Bueno, una muy práctica. Es mejor echar a perder con dinero ajeno. Y pues que allá aprenda, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Pues a golpes, equivocándonos, que aprendan fuera. ¿Qué se gana de manera importante si se permite que los miembros de la familia primero trabajen fuera? Bueno, hay una máxima que dice: para aprender a mandar, primero hay que aprender a obedecer. Claro, cuando al que tienen que obedecer es a papá, ¿están viendo al jefe o están viendo a papá? Si es un hermano, ¿están viendo al jefe o al hermano? Entonces, principios de orden, ¿no? Hay que dar resultados en esta empresa donde no eres nadie, tienes que llegar a la hora que tienes que llegar, te van a evaluar por lo que haces, ¿no? Y aprendes estructura, aprendes orden, ves otras formas de trabajar, ¿no? Tienes otras experiencias. Y segundo, es muy importante, me parece, que esos miembros de la familia se incorporen al negocio con sus propias medallas, por sus propios méritos, con su propio currículum. Tú estás aquí porque tienes méritos propios profesionales, no simplemente porque eres miembro de la familia, ¿no? Y eso, de cara al resto de la organización, los empiezan a ver con otros ojos. Y tercero, también personalmente, pues es muy importante saber
cuáles son tus capacidades, demostrar que puedes hacer las cosas por ti. Y cuarto, pues también tienes otros medios de subsistencia, ¿no? O sea, no todo el mundo acaba dependiendo de la empresa familiar. Entonces, si de repente no cabemos todos, pues yo ya sé que puedo valerme por mí mismo trabajando fuera. Y eso, pues ya con experiencia, conociendo el negocio, pues también te ayuda a poner nuevos negocios. Para poner nuevos negocios hay que también tener experiencia. Dicen por ahí que no eres empresario hasta que no has quebrado al tercer negocio, o al menos dos, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor que quiebre o aprenda afuera y luego ya lo incorporamos. Y finalmente, los miembros de la familia, los políticos, a ver, ahí es esas donde pues ves de todo. Depende. Ahí me tocó ver una charla de una empresa en Bélgica, donde la cuarta generación nos decía la persona con propiedad, ¿no? El miembro activo de la empresa familiar decía, aquí la política es que todo miembro de la familia que se case con otra persona automáticamente toma todos los derechos y privilegios que tienen los familiares de sangre. Los familiares políticos pasaban a ser familiares de sangre, con los mismos derechos y obligaciones y oportunidades. Ese era un extremo. Y luego te encuentras el otro extremo de, mira, no los, pero ni las narices se asoman aquí, ni se menciona nada, no tienen derecho ni a saber absolutamente nada. Yo creo que esto es como ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo nombre. Estos familiares políticos están educando a esa siguiente generación. Entonces no se les puede ignorar, no se les puede menospreciar. Tampoco estoy sugiriendo que se les involucre o se les dé estatus de miembro de sangre, pero sí hay que tener una buena relación y ver cómo se les involucra de manera adecuada, sana, pues ahora sí que de acuerdo a la idiosincrasia y a la situación que cada quien vive. Pero ignorarlos es un error, al menos desde mi punto de vista. Muy bien, ya eché mucho rollo, perdón, mucha explicación. Muchísimas gracias. Era una pregunta muy amplia. Tenemos una pregunta más. Así, ¿Qué libro o material de apoyo nos podría sugerir o recomendar? uy, pues hay un montón. A ver, sin duda este de León Danco es un gran libro. Hay otro libro que se llama Succeeding Generations, que es este de John Ward y Taguri, es un clásico. John Ward y Taguri, Succeeding Generations, me lo sé en inglés, perdón. Es un gran, es de esos que hay que leer. Miguel Ángel Gallo también tiene varios libros. Hay uno de los secretos de las familias centenarias, muy buen libro. Miguel Ángel Gallo, profesor del IESE, tiene muy buenos libros. Hay un libro que, a ver, es un poco escandaloso, pero también puede ayudarles mucho, que se llama Family Wars, Guerras de Familia. Nicholson es uno de los autores. Trae 40 casos así medio, algunos son así ya de escándalo, pero también pues, como que ayuda a ver con ejemplos claramente las situaciones que hay que resolver. Autores latinoamericanos está Gonzalo Gómez Betancourt, se me olvida ahorita el título de su libro, Gonzalo Gómez Betancourt. Tiene también un muy buen libro escrito desde Latinoamérica, habla mucho de esta idea de las trampas que les comenté. Acá en el IPADE pues también hicimos un libro que está bastante gordo, pero trae como de todo, ser o hacer de las familias empresarias, ser o hacer de las familias empresarias. Lo escribimos varios profesores del IPADE, entonces bueno, pues eso así como que trae varios temas. Si alguien quiere profundizar en un tema en particular, está escrito el libro como por fascículos, entonces pues, te puedes ir directamente al tema de interés. Otros autores importantes, Landsberg, tiene ahí algunos libros de Succeeding Generations, Iván Landsberg. Es interesante porque aunque tiene apellido norteamericano, nació en Venezuela, entonces es muy sensible a la cultura latinoamericana, habla perfecto español. Entonces sus podcasts, sus libros muy buenos, Iván Landsberg. A ver, pues esos serían como que los principales a recomendar.
No sé si tomaron nota por ahí, luego se les pasan la lista a nuestros participantes. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta que dice así: los lineamientos para que la familia participe en la empresa u obtengan un puesto dentro de la empresa se realiza en el código familiar o en un código de la empresa. A ver, eso es propio del código familiar. Claro que desde la empresa pues tienen que estar conscientes de esta intención y apoyar la implementación de este tipo de medidas. Pero en principio se pacta o está contenido en el código familiar. Muchísimas Y gracias. yo añadiría, perdón, ¿no? Los lineamientos para que participe o obtenga un puesto, si están claras las condiciones de entrada, también tienen que estar claras las condiciones de salida. O sea, si es difícil decidir bajo qué parámetros un familiar entra, también tiene que estar muy claro bajo qué parámetros tendría que salir. Y eso es un tema muy gordo, pero que sí hay que tener también platicado y claro. Y también va en el código familiar. Y de Family Office, por ahí hablan de Family Office en particular. También en la página, bueno, en el libro que les dije del IPADE viene algo, pero el IESE también tiene una cátedra y ahí Joseph Tapies ha escrito mucho de Family Office. Joseph Tapies tiene varios artículos, libros sobre el tema de Family Office. Si alguien, es que vi por aquí la pregunta, pero material de Family Office, el IESE, la página del IESE, la cátedra de empresa familiar del IESE, Joseph Tapies tiene también varias obras al respecto. Muy bien, ¿algo más? Yo creo que estamos, Ricardo, no hay más consultas, creo que has resuelto muchas dudas que probablemente han tenido y las cubriendo. Perdón si no me conecté ahorita cuando me llamaste, pero hablaba, el micrófono estaba en mute, luego me di cuenta y era muy tarde. No te preocupes. Creo que has cubierto muchísimos temas, no sé si hay algo más, Pame. De momento no. Muchísimas gracias. Entonces ahí sí que lamentablemente hemos llegado al final de tan excelente y dinámica conferencia que definitivamente nos ha cautivado de principio a fin, pues de alguna u otra forma nos hemos sentido identificados con tan excelente análisis de las empresas familiares que sin lugar a dudas son más exitosas, pero más complejas de manejar. Nuestro conferencista nos ha dejado muchas lecciones, una de ellas priorizar, ya que es empresa y familia, como quien lo ha mencionado, pero con orden para establecer una ruta de trabajo que lleva a consolidar el éxito empresarial y lograr su armonía en el tiempo. Así que muchísimas gracias, profesor, por su entusiasmo, dedicación y tiempo. Agradecemos a la audiencia por haber participado una vez más. Bienvenidos todos a la comunidad UNIS Business School. Feliz noche a todos y hasta la próxima. Ricardo, nuevamente gracias, te agradecemos muchísimo y si hay alguna otra consulta adicional ya te la haremos mandar por correo. Con mucho gusto y yo les compartiré la presentación para que se inscribieron. Y nuevamente, un fuerte abrazo a distancia y habrá oportunidad de estar allá y que nos acompañes aquí también en el futuro próximo. me dará mucho gusto, por supuesto. Y que estén todos muy sanos, cuídense en estas épocas que hay que seguirse cuidando mucho. Gracias y el mayor de los éxitos para todos. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Un gusto conocerlo.